días, hermanos y amigos, bienvenidos a Iglesia Bautista Vista Hermosa, sean bienvenidos todos, qué bueno verles en domingo, ¿verdad? Y hace unos minutos un hermano me decía, a ver cuándo vamos a lograr volver a dar esa bienvenida, ¿verdad? Que nos levantábamos y nos saludábamos cercanos. Pues bueno, el Señor sabrá los tiempos, ¿verdad? Mientras pues continuaremos en esto tema de toda la logística que tenemos que llevar de la mascarilla, pero de veras quisiéramos abrazarles, darles la mano y decirles bienvenidos a cada uno de ustedes. Así que qué bueno tenerles. Continuamos, hermano, y hemos tenido este mes de agosto un énfasis en la familia, temas familiares, ¿verdad? Comenzamos ya el primer domingo de agosto hablando acerca de ponernos a cuenta. ¿Se recuerdan? ¿Cuántos estuvieron ese domingo cuando hablamos de ponernos a cuentas? Que era necesario ponernos a cuentas en la familia. Después estuvimos hablando acerca, el hermano René Araujo, el pastor de ONA, estuvo hablando acerca de una decisión que debemos tomar como familia, si ser modernos o eternos, ¿verdad? El hecho de vivir conforme a la palabra de Dios, que es lo que nos da el Señor en su palabra, la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca si nuestro hogar es un refugio, ¿verdad? Y ahora llegamos al final, ¿verdad? El último tema de esta campaña que dice: la prudencia hace la diferencia. La prudencia hace la diferencia. ¿Cuántos de ustedes al día de hoy, cuando se suben a un vehículo, a un carro particular, se ponen su cinturón de seguridad? ¿Cuántos? Ok, amén. Un buen grupo, ¿verdad? Hace 15 años, más o menos, un poco más, todos no habían nacido, muchos de los que están aquí, pues no era tanta obligación, ¿verdad? Y es más, habían carros que no tenían cinturón. Y el tema de usar un cinturón de seguridad, pues era visto todo lo contrario de hoy. Hoy es, no, por prudencia, ¿verdad? Al manejar hay que usar el cinturón de seguridad, etcétera, etcétera. Pero en aquellos tiempos usar cinturón de seguridad era lo contrario. La gente lo veía a uno como raro. Yo me acuerdo, bueno, yo de la primera vez que tuve la oportunidad de subirme a un carro que tuviera cinturón, lo primero que hice fue ponérmelo. Íbamos bien despacito, me acuerdo que cuando de repente nos quedaban viendo así ahí en el mercado de Chalchuapa, como extrañados, ¿verdad? ¿Cómo es eso que lleve el cinturón? Porque era raro. Pero creo que hoy todos estamos convencidos que es prudente usar el cinturón de seguridad, ¿no? Y cuando nos subimos, hasta hay un piloto que de repente enciende y nos dice, ponete el cinturón de seguridad, ¿verdad? Y ya estamos ahí todos alertas a usarlo. Ahora, es interesante, hermanos, porque según las estadísticas, tener la prudencia de manejar con un cinturón de seguridad, dice, reduce un 50% la fatalidad de un accidente. Quiere decir que hay menos probabilidades de que usted muera en un accidente por ponerse el cinturón. El cinturón hace la diferencia. Y aunque parezca como increíble, ¿verdad? Pero cuando hay un choque directo, las personas que no llevan el cinturón salen expulsadas por el parabrisas. Así que tener en cuenta la prudencia de usar el cinturón de seguridad puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Pero esta mañana quiero hablar un aspecto más amplio de la prudencia, que también hace la diferencia en su vida, en esta vida y en la eterna, que va más allá de solo el carro y puede llevar esa diferencia a su hogar, a su casa, a su familia, al trabajo, donde quiera que usted viva. La prudencia hace la diferencia. Y antes de continuar, hermanos, voy a pedirles que inclinen su rostro y vamos a orar. Incline su rostro ahí donde está y tenga un tiempo personal, decirle al Señor, gracias. Gracias por tenernos aquí, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por permitirnos reunir, Señor. Oramos esta mañana porque tú nos hables. Hables a nuestro espíritu, Señor. Revélanos lo que tú quieres tratar con cada uno de nosotros. Oramos, Señor, por aquellos que están aquí, que probablemente estén pasando también por preocupaciones. Te pido, Señor, que des paz a sus corazones
y puedan recibir palabra tuya esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, la prudencia hace la diferencia. Ahora, ¿qué es la prudencia? Bueno, yo encontré esta definición. La prudencia es actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar, dice, posibles daños, dificultades, males, inconvenientes, malos entendidos, dolores de cabeza, ¿verdad? Aflicciones de espíritu, etcétera, 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 ¿no? Pero yo creo que aquí todos somos prudentes, ¿verdad? Amén. Sí, amén o no amén, no los oí, solo por aquí, así, una ola no muy fuerte, ¿verdad? Pero sí, realmente todos queremos ser prudentes, ¿sí o no? A veces hasta nos ponemos el título, no, es que en mi familia yo soy el más prudente. O sea, yo, no, mi señora no, pero yo sí, ¿verdad? O de los hijos, ¿verdad? Que no, yo soy más prudente que mis papás. En fin, claro, es un título, es una virtud que todos quisiéramos tener, pero de repente, como que no mucho, ¿verdad? Dice que ser una persona prudente es una persona calmada, que tiene la facultad de pensar bien, dice, no dejarse llevar por la primera impresión, él dice no ser crédulo, muy crédulo, ¿verdad? Es decir, que debe ser una persona capaz de mantener la calma. Todos mantenemos aquí la calma, nadie se exaspera aquí, ¿verdad? Todos somos tranquilinos, nos dicen, porque no nos inmutamos, oímos, podemos oír algo que nos digan y nosotros, qué bendición, ¿verdad? Pero es una lucha también. Ahora bien, hermanos, la prudencia hace la diferencia, así como el cinturón de seguridad hace la diferencia en un accidente, ¿verdad? La prudencia tiene un efecto directo en sus vidas. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 24, Proverbios capítulo 24, hermanos, versículo 1 al 3. Proverbios 24, 1 al 3 dice: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón, dice, piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. ¿Con qué se afirmará la casa? Con prudencia. El escritor de este proverbio viene y le comienza a decir a esta persona, a nosotros, ¿verdad? Mira, no tengas envidia de los hombres malos. Y eso a veces sucede, ¿verdad? A veces podemos estar pensando que le va mejor a esos que son malos, que andan pensando en mal, ¿verdad? Y ya estamos nosotros queriendo en nuestra prudencia como parecernos. Y dice, no tengas envidia de ellos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad en sus labios, dice. Con sabiduría se edifica la casa. Si tú quieres algo bueno para tu casa, no es con ellos, dice, sino con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirma. Con prudencia se afirma. Con ciencia, dice, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor, el hombre docto. Aquí está diciendo, mira, tú quieres proveer para tu casa, tú quieres fortalecer tu casa, tú quieres tener una buena economía, quieres darles todo a tus hijos, tener que nada falte, no lo vas a encontrar en el camino de los hombres malos, le dice. Realmente, le dice, solamente con sabiduría puedes edificar la casa, y con prudencia la afirmas. Con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado. El hombre sabio, dice, el hombre prudente es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Pero dice afirmar. ¿Saben ustedes qué es afirmar? Bueno, es mantener perpendicular algo. ¿Ustedes han visto que las paredes de repente se ven así como de lado, verdad? Eso se llama que hay un desplome de la pared. La perpendicularidad es a 90 grados. Para eso lo que se hace es, en el tema de ingeniería, se ponen pilotes o puntales para lograr poner de nuevo en su posición la pared o la columna, ¿verdad? Lo que sea en los procesos de reconstrucción. Pero dice
que con prudencia se afirmará la casa. Con prudencia se mantiene la casa firme, enderezada, consolidada, asegurada. Algunos sinónimos de la palabra afirmar es afianzar, apuntalar, consolidar, reforzar, fortalecer, robustecer. Dice con prudencia, dice. ¿Y qué era la prudencia? Hace un rato lo leímos. Prudencia es actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión, con reflexión, con sensatez. Todo eso hace que nuestra casa esté afirmada, esté firme. ¿Saben cuáles son los antónimos? Lo contrario de afirmar está debilitar o aflojar. Definitivamente, hermanos, ¿qué es lo que usted está haciendo en su casa? ¿Usted está afirmando su casa? ¿Está asegurando? ¿Está fortaleciéndola? ¿O la está debilitando? ¿Sabe que hay dos maneras de afirmar? Hay afirmaciones en cuanto a lo que decimos, ¿verdad? Porque afirmar también es declarar, manifestar, enunciar, confirmarle. ¿Usted confirma el amor que le tiene a sus hijos? ¿Usted les da esa identidad que son parte de su familia? Porque de esa manera podemos nosotros afirmarlos. Pero cuando perdemos la prudencia, hermanos, se nos olvida. Y en vez de afirmarlos, a veces decimos palabras hirientes como decirles, es que yo no sé por qué te tuve. Cuando en realidad deberíamos afirmarlos, consolidar a nuestros hijos, sostenerlos, mantenerlos. Lo que estamos haciendo es negándoles su identidad, denegando, disintiendo, refutando, retractándonos de lo que una vez les dijimos. Entonces la pregunta es, hermano, ¿qué está haciendo usted en su casa? ¿La está afirmando o la está desboronando? Porque cuando pensamos en una casa, pues nosotros tenemos la idea de que todo está bien, ¿verdad? Pero muchas veces nuestro hogar está pasando dificultades o problemas o cosas no superadas, que realmente nuestra casa no es que esté bien, sino que al contrario, hermano, necesitamos invertir en las reparaciones y en darle apoyo para que no se nos caiga, ¿ya? Este tipo de puntal o pilotes que se le ponen a esta pared que estaba cayendo, por ejemplo, se usa para eso. No se puede botar la casa, sino que se le ponen estos pilotes para detenerla y hacer las reparaciones. Allá por 1991, mi primer trabajo que tuve era ingeniero, no me había graduado todavía, pero ya me decían un ingeniero ahí. Ingeniero residente en un proyecto de reconstrucción de los edificios de la Tlacat, ¿ya? Yo tenía 6 edificios y un montón de dolencias, de desconocimiento, pero ahí había un maestro de obra que resolvía mucho, ¿no? Pero el tema, hermanos, que estos edificios se dañaron en sus columnas y en sus vigas, tronaron. Habían unas columnas que usted veía los hierros, ¿verdad? Porque el concreto había estallado. Y el proyecto del que yo estuve era reconstruirlos, pero para eso, para poder hacer de nuevo la viga o la columna, lo que teníamos que hacer es poner un montón de pilotes de acero para sostener la estructura. Y esos pilotes tenían que estar bien socados, decíamos nosotros, ¿verdad? Bien puestos, porque si estaban flojos, el edificio se podía caer. Pero estos puntales eran cadenita, uno detrás de otro, para poder sostener el edificio realmente, porque la columna se había destruido y la íbamos a reconstruir en su momento. Ahora, el punto interesante, hermano, es que todos los días los peones, digamos que el obrero tenía que ir a cada edificio a asegurarse que cada pilote estuviera bien socado, que realmente no estuviera flojo, ¿ya? Porque como a las 9, 10 de la mañana iba el supervisor a hacer una inspección y si hallaba un pilote flojo, nos cayó una multa. Porque un pilote que estuviera malo podría significar que el edificio cayera. Parecía increíble, ¿verdad? Que uno nada más, pero podía suceder. Y a veces nosotros, hermanos, creemos que no hay problema, ahí puede estar mal, ¿verdad? No afirmo mi casa, no, ellos, mire, mis hijos subsisten por la voluntad de Dios. A veces es cierto, hermano, a veces los hijos subsisten
por la misericordia de Dios, ¿verdad? No, mi señora está bien, porque mire, ella con el Señor ahí va, porque yo no, ni me percato. En esta construcción no había tales de decir eso. Había que poner a alguien a hacer ese trabajo, hermano. Cada pilote tenía una función: afirmar y mantener de pie ese edificio. ¿Sabe cuáles eran los días más terribles? Cuando temblaba. Uy, miren, aunque no estuviéramos ahí y temblaba, teníamos que regresarnos de la casa al sitio de la construcción y solo esperábamos llegar, y cuando veíamos los edificios de pie, uf, qué alivio, decíamos. Porque no había nada, si temblaba fuerte, no había nada que pudiéramos hacer porque los edificios estaban dañados. Hermanos, no esperemos hasta llegar a ese punto para tratar de apuntalar la casa, al contrario. Ahora es el día donde usted puede hacer la diferencia siendo una persona prudente, una persona sabia en su casa, que con prudencia afirme su casa, que con prudencia fortalezca los lazos con sus hijos, con su esposa, con sus amigos, en el trabajo. A veces me dicen, no, mira, es que me despidieron. ¿Y por qué? No sé. ¿Y qué tal te ibas en la oficina? No, mira, yo solo conocí al que me contrató, a los demás no les hablaba porque... ¿Cómo? Con prudencia se afirman esas relaciones. Con prudencia hacemos la diferencia. Con prudencia mantenemos nuestro hogar firme. No sea usted el que pase temprano, en vez de apretar los puntales, aflojarlos, ¿verdad? Y qué fácil es aflojarlos, hermano. Mire, esos puntales ellos solitos, cuando temblaba, el golpeteo hacía que la rosca se aflojara. Y a veces en nuestra familia es así, un medio temblorcito y se afloja, ya nadie quiere estar ahí, ¿verdad? Ya no se siente parte, porque no hay prudencia en nuestro corazón que nos permita afirmarle a cada uno de los miembros que somos una familia. Pero la prudencia realmente hace la diferencia. Ahora bien, hermanos, ¿cómo es que podemos manifestar si somos o no prudentes? Una manera, hermanos, vamos a Proverbios capítulo 17, versículo 27 y 28. Proverbios 17 del 27 al 28. Una manera es en lo que decimos. Miren lo que dice Proverbios 17, 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente, dice, es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Cómo manifestamos nuestra prudencia? En lo que decimos, en lo que hablamos, en lo que sale de nuestra boca. Y mira lo que dice, el que ahorra sus palabras. Mira, a veces nos cuesta ahorrarnos las palabras, ¿va? A veces se nos salen ya cuando estamos molestos o enojados. No solo decimos no que decimos las 10 o las 20 o las 30 palabras. ¿Cuántos de ustedes más de alguna vez no han oído una vocecita ahí adentro que les dice, no digas esa palabra? Y cuando terminó, no digas, ya uno ya iba para afuera. ¿Cuántos? ¿Cuántos no nos hemos arrepentido después de haberlo dicho? Mire, en la mejor celebración podemos estar de Navidad y sacamos algo que no debíamos, o le quedó un poquito pasadito de dulce al pollo, ¿verdad? Y uno, en vez de decir gracias, mi amor, por haber cocinado el pollo, dice, ay, le quedó como, es que es raro el sabor, diferente al año pasado. Y por más que el Espíritu Santo le dice, cállate, come tranquilo, ¿verdad? Y uno, no, es que hay algo, mi amor, hay algo. Rico, dice, no, diferente. Y es cuando uno es sabio, cuando uno es un poquito sabio, cuando no dice, no, mi amor, esto está muy dulce. Se acabó la celebración, hermano. Bueno, a veces la esposa es más prudente que uno, ¿verdad? Tal vez continúe, pero si no, la cosa es interesante. El que ahorra sus palabras. Mire, ¿qué nos cuesta ahora? A veces queremos demostrar nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, que tenemos la razón con las muchas palabras, pero dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría.
De espíritu prudente es el hombre entendido. Hay que entender que a veces las palabras pueden destruir, porque dice, aún el necio. Dice, el necio cuando guarda silencio, cuando calla, dice, es contado por sabio. Y nosotros teniendo el Espíritu Santo, nosotros habiendo recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, a veces no ahorramos palabras, hermano, y nos extendemos. Y todavía le sacamos más, ¿verdad? Porque después de decir que está muy dulce, síguela. Y uno no se guarda la que dice, mi mamá no lo hacía así. Es que mira, mi mamá le ponía uy, hermano. Bueno, no, es que mi papá, los carros, él los llevaba a otro taller. Él le ponía, hoy ya no hay tanta diferencia, gasolina 97 octanos, pero tú le pones regular, por eso es que hace ese ruido. No somos prudentes. Y desgastamos la vida familiar porque decimos todo lo que se nos ocurre. El que cierra sus labios, dice, es entendido. ¿A cuántos de ustedes les es fácil cerrar los labios? Pura sinceridad ha venido hoy aquí. Nos cuesta, hermanos. Si es que como que nos dicen, habla, tenemos que hablar, ¿verdad? Pero el que cierra sus labios, entendido. Proverbios 10:13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. ¿Ven cómo la prudencia hace la diferencia en lo que cuando hablamos? Porque dice, bueno, primero decía, ¿verdad? El que es prudente para hablar se dice un hombre entendido y es un hombre sabio. El necio no se calla. O sea que el que es imprudente es necio, ¿verdad? No se calla. En Proverbios 10:13 dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas para el imprudente, ¿qué es lo que le espera? La vara es para las espaldas del falto de cordura. Y quizás muchos de nosotros ya ahora ya no hay un papá que nos discipline, ¿verdad? Ya estamos grandecitos. Pero cuando estábamos pequeños, ¿cuántas veces no nos cayó por no callarnos? ¿Cuántas veces no hubo disciplina porque dijimos lo que no teníamos que decir? ¿Verdad? A nadie le pasó eso. Claro, hermano, nos pasaba, pero a veces llegamos a grandes y seguimos necesitando la vara porque seguimos siendo faltos de prudencia. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios, subráyelo ahí, Proverbios 10:19, el que refrena sus labios, dice, es prudente. Yo cuando digo esta palabra de refrenar es como cuando usted va en la calle y mete el freno, ¿verdad? Para detenerse completamente, y todavía no se detiene y agarra el freno en mano y para detenerse completamente. Pero a veces cuando hablamos hacemos todo lo contrario, hermano. En vez de frenarnos, aceleramos más, ¿verdad? A ver quién le gana al otro. El que refrena sus labios, dice, es prudente. Proverbios capítulo 2, versículo 3 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Oiga, ¿quién le va a entregar a usted su voz? No a su esposo y a sus hijos o a sus papás, es a la prudencia. Es como si, bueno, ahorita le voy a decir esto a mi papá. No, espérame, voy a llevarlo a la prudencia a ver qué sale. Al filtro, ¿verdad? Como en los celulares hay para poner un montón de filtros, pues bueno, el filtro de prudencia no existe ahí, pero igual sería bueno, ¿no? Llevarlo a la prudencia a ver qué tengo que hacer. A veces sucede que me llegan a contar a alguien que se peleó con otro, ¿verdad? Y ya al medio me cuentan y ya yo salgo disparado porque voy a ir a gritarle porque reaccioné a lo que me dijo. No he oído las dos partes. No he sido prudente, hermanos, tenemos que aprenderlo. Con los hijos, cuando tenemos 2 hijos en casa, ¿verdad? Hay que oír a los dos, porque de repente solo oímos un lado y nos descargamos con el otro. Y después descubrimos que el que puso queja es el culpable, ¿verdad? Pues sí, porque a veces uno de los 2 hijos es sabio para poner queja. El otro no, el otro más callado.
Pero no sé, ustedes sabrán en su casa quién es el que pone queja más seguido. Pero el punto, hermano, es que a veces explotamos, no nos detenemos, no refrenamos nuestros labios. Y dice: el que refrena, el que controla esa voz, dice, es prudente. Y la prudencia, dice, a la prudencia tienes que darle tu voz. No al desenfreno, no al desahogo, porque a veces lo que decimos no es para hacer un cambio en la persona, sino que es para desahogarnos. Estamos tan enojados, ¿verdad? Es para sacar todo lo que tenemos. Y dice Proverbios 2, el versículo 3, dice: si clamar a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscar y la escudriñares como tesoros, entonces entenderá, dice, el temor a Jehová. Cuando sujetamos nuestra voz a la prudencia, entonces encontramos el conocimiento de Dios, porque Jehová es el que da la sabiduría. Hermanos, cuando somos prudentes estamos sometiéndonos al Espíritu Santo y es Él el que nos da la sabiduría para caminar. Porque Dios, dice el versículo 7 de Proverbios 2, el que provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente, y cuando somos prudentes actuamos rectamente y hacemos la diferencia en la vida de nuestras familias. Así que, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Voy a someter mi voz, voy a frenar mi voz, voy a pensar 2 veces lo que estoy diciendo, voy a preguntarle: Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Voy de un solo o me espero? ¿Me calmo? Yo le digo: cálmese primero antes de ir, cuente hasta 10, si no le funciona, cuente hasta 100, ¿verdad? Pero busque al Señor, porque en la prudencia, dice, es donde usted va a ser contado por sabio. Ahora, ¿de qué otra manera pues se nos manifiesta si somos prudentes o no? Es en lo que hacemos, hermanos. Proverbios capítulo 11, versículo 12. En el trato a los demás, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente, ¿qué hace? Calla. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Esto ya tiene que ver con lo que hacemos, con la manera en que tratamos a los demás, cómo reaccionamos, cómo los vemos. Y a veces sucede que tenemos a alguien muy cerca y ese alguien comete un error o se equivoca o le pasa algo, y en vez de llegar a animarlo nos comportamos como los amigos de Job, ¿verdad? Que entre comillas llegaron a animarlo cuando Job había perdido todo y solo les faltó decir: no, mira, tú estás así porque estás en pecado. O decirle: qué bueno que estás así porque tú no has querido quizás obedecer al Señor, ¿verdad? Y a veces nosotros, hermanos, nos comportamos de esa manera. En vez de realmente detenernos y tener misericordia de aquel que está pasando por una tribulación o por una dificultad, lo menospreciamos porque decimos: no, saber en qué anda. Eso le pasó por esto, o le pasó por lo otro. O no, él no está en mi condición para que yo, no, él está en otra cosa. No, él anda en el mundo, no. Yo sí soy espiritual, yo sí soy prudente. Él no es prudente y por eso le ha pasado eso. ¿Qué hacemos, hermano, cuando alguien está así? A veces nos ponemos en el lugar de Dios queriendo discernir lo que hay en el corazón de esa persona que está sufriendo. Mire, no lo haga. Mejor haga como dice el hombre prudente, que hace: guarda silencio. Y guardar silencio, hermano, no quiere decir que sea indiferente. Significa que usted en silencio en su casa ore por esta persona, porque usted no sabe lo que está pasando. Pero a veces cuando somos imprudentes, aún enfrente de los demás, no, es que miren, fulano de tal está así por este y este. Y uno, pero ¿y cómo se le salió, verdad? El hombre imprudente no calla. Y a veces nos agarramos de: no, es que yo soy así, hermano. Yo soy sincero, yo soy transparente, yo no oculto nada. Así se acabó al otro hermano, ¿verdad? O a la familia, o al hijo. Porque miren, a veces en los hijos hay diferencias. Hay hijos lumbreras y disciplinados, pero hay hijos que no. Y de repente, en vez de cubrir la falta con amor: no, mire, si es que este no estudia esto. Yo ya le dije que le voy a sacar un carnet del mercado central para que vaya a servir de cargador, porque no da ni para ti. En vez de afirmarlo, sostenerlo con lo que hacemos,
destruimos nuestro hogar. La prudencia se manifiesta en lo que hacemos. El hombre prudente calla. Proverbios 12:16 dice, el necio dice, aquí vamos subiendo de nivel, ¿va? Primero es burlarse de alguien, pero Proverbios 12:16 dice, el necio al punto da a conocer su ira. El imprudente no detiene el enojo, se deja ir y al rato ya está peleando. No hay nadie así aquí, ¿verdad? Media cosita le dice y ya está explotando, porque dice el necio al punto da a conocer su ira. Cuando uno cocina, bueno, los que más cocinan, yo no cocino mucho, pero uno sabe cuando la comida está al punto, cuando es el momento de quitarla y servirla y se disfruta el sabor, ¿verdad? Bueno, el enojo es así, hermano. El momento tiene un punto clave donde si está, ya no hay manera de detenerlo. Es la tormenta perfecta. Pero dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria, el que no hace caso de esa burla que le han hecho, el que no hace caso de la ofensa, dice, es prudente. Proverbios 12:16. ¿Cuántas veces nos han ofendido en la vida, hermano? Pocas o muchas. Pero aquí el punto es, ¿cuántas veces me he dejado llevar por la ira? ¿Cuántas veces en vez de haber detenido el problema ahí, fui yo el que encendió el fuego, ¿verdad? En vez de apagarlo ahí, saqué el galón de gasolina. Porque dice, el necio al punto da a conocer su ira. ¿Cuántos no somos enojados de los que están aquí? Mejor dicho, ¿cuántos de los que estamos aquí decimos que no somos enojados? Me gusta. A veces creemos que no somos enojados. A veces yo le digo, no, mi amor, es que yo me veo enojado por la cara, porque la cara es seria. No, bien sabe cuando es más allá de los genes, ¿verdad? Sino que está enojado. Pero dice la ira, o sea que hay un poco más allá. Y podríamos hablar aquí que de repente, en vez de ser prudentes, tenemos un problema de violencia familiar. Y ya hay que hablar a la Procuraduría, ¿verdad? Y hay que llevar a la Fiscalía, y etcétera, etcétera, porque nos hemos convertido en un necio que cuando llega el momento, en vez de controlar, explota, hermanos. Y ahí sí, la imprudencia hace la diferencia, ¿no? Porque aquel hogar, aquel momento especial se acaba. Aquello bonito que teníamos se acaba. El necio al punto de conocer su ira, más el que no hace caso. El que no hace caso de la ofensa. Yo me acuerdo en el colegio, ¿verdad? Cuando uno le decían una cosa, uno tenía que repetirla, regresársela y más fuerte, ¿verdad? Y en los varones era normal que terminaba uno peleando al otro lado del colegio. Era chistoso porque nosotros, ya no, arreglémonos allá afuera, decíamos. Y lo tremendo era que allá afuera era atrás del muro del colegio, ¿eh? Entonces los vecinos le avisaban al director, 1985, hermano, y allá salía el microbusito del Colegio Bautista de Santa Ana, cabal, solo a traernos todos empolvados, ¿va? A veces el Señor nos llega a traer así, hermanos, porque nos dejamos llevar por la ira. Y el Señor nos tiene que subir a ese microbusito y pegarnos una llamada de atención, llevarnos a la dirección, llamar a nuestros papás. Yo me acuerdo varias veces, híjole. Y a veces nosotros estamos así, hermanos, que necesitamos ser llevados porque en vez de ser prudentes, en vez de dejar pasar la ofensa, desatamos la ira. Hoy sí me vas a conocer. Amén, hermanos. Hoy sí vas a saber quién es Rolando Magaña. Hermanos, nuestra prudencia se muestra en lo que hacemos con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros padres. Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbios 15:5. El imprudente menosprecia el consejo del papá, mas el que guarda la corrección, dice,
vendrá a ser prudente. En lo que hacemos se muestra nuestra prudencia o nuestra imprudencia, hermano. Y qué difícil es también recibir consejo. Bueno, yo ya tengo 50 y tantos años, ¿verdad? Mis papás pues ya están en la presencia del Señor. Pero cuando estaban vivos, más de alguna vez ellos seguían dándome consejos. A veces consejos fuertes, ¿verdad? A veces consejos suaves. Y es difícil recibir consejos cuando uno ya está grande. Pero también es difícil recibirlo cuando uno está joven. No le gusta a uno. A mí no, una vez, ¿verdad? Pero hermano, cuando usted recibe un consejo, guárdelo, porque entonces está siendo prudente. Hace unos días, un amigo me acercaba y me decía, me dio un consejo. Mira, yo sé esto y lo otro, pero mira, yo quiero decirte esto. Y yo por dentro estuve a punto de decirle, sí, mira, sí es cierto, gracias, pero fíjate que yo no le voy a decir no necesito tu consejo, sino yo estoy bien, ¿verdad? ¿Por qué uno así? No, hermano. Algo vino a mi corazón que me dijo, sé prudente. No hay consejos de más. Si no aplica, guárdelo, hermano. Pero jamás diga, yo no necesito consejos. O yo sé cómo estoy, o yo estoy bien, ¿verdad? O mi familia está bien. No te metas. Óigalo. Y si es su padre el que le está dando el consejo, con mucha más razón. Si es su mamá la que le está dando el consejo, con mucha más razón. Pero mamá, yo ya tengo 30 años, 40, sí, óigalo. Porque si no lo oye, si lo menosprecia, porque él no oye, usted no dice, no, yo menosprecio tu consejo, no lo dice, pero es lo que está haciendo. Si usted menosprecia el consejo de su padre, entonces está siendo imprudente. Pero el que guarda, no dice solo el que oye, sino que el que presta atención. Con esto de prestar atención, mire, oye, es bien fácil, va. Mira, hijo, tal cosa, y uno está, sí, va, sí. Y uno ya sabe que está en otra cosa porque el dedo, va. Aquí dice, presta atención, pero además dice, guarda la corrección, vendrá a ser prudente. ¿Cómo nos comportamos ante un consejo? ¿Cómo recibimos los consejos de nuestros papás? También la prudencia en lo que hacemos, hermanos, con las autoridades. ¿Cómo somos con las autoridades? ¿Cómo somos con los jefes? ¿Cómo somos en el trabajo? ¿Cómo reaccionaría usted si le dicen, mire, fíjense que por un problema que hay ahorita no les vamos a pagar este 30 de agosto, sino que la siguiente semana? ¿Cuál sería su reacción normal? Démosle fuego a este volado, que aquí vamos a hacer una marcha, llamemos al ministerio. ¿Cuál es su respuesta, hermano? Cuando actuamos con prudencia, nuestra respuesta es diferente. Mire, en el libro de Daniel, en el capítulo 1 y 2, cuenta la historia cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Y estando cautivo, Nabucodonosor tuvo el sueño y nadie se lo pudo decir ni interpretar, ¿verdad? Entonces él dijo, vamos a matar a todos los sabios. ¿Ya? Eso pasó, capítulo 1 y inicio del 2. Entonces Arioc, el capitán de la guardia, fue a matarlos a todos. Pero eso llegó a oídos de Daniel. Entonces viene Daniel, dice Daniel capítulo 2, versículo 14. Entonces Daniel, dice, hizo una manifestación afuera del castillo de Nabucodonosor. No dice así, hermanos. Dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, dice, que había salido, no a decirles que no les iba a pagar el salario, había salido, dice, para matar a los sabios de Babilonia. Entonces Daniel habló de esa manera a Arioc. Qué tremendo, ¿verdad? Porque vino Arioc y lo escucha, ¿verdad? Le cuenta a Daniel del edicto del rey. Le permite a Daniel ir al rey y pedirle tiempo para interpretar el sueño. Pero lo interesante aquí, hermano, la historia creo que todos la conocemos, la mayoría, pero el punto importante aquí es la manera en que Daniel llegó delante de la autoridad. Llegó, dice, a hablar sabia y prudentemente. ¿Cómo llegamos nosotros a hablarles a nuestras autoridades, a nuestros jefes? ¿Cómo respondemos ante una situación, porque esta es una situación adversa, hermano? ¿Verdad? Yo creo que en el trabajo
A ver, discutimos porque miren, fíjense que vamos a cambiar el horario de trabajo, ahora va a ser de 9 a 1 y de 2 a... Ay, ya, eso nos cambia. Aún otros, miren, en la aplicación que usted tiene le vamos a poner otro botón. Ay, ya, eso ya es problema. Pero ¿cómo reaccionamos, hermano? ¿Cómo vamos a hablar con ellos? Porque la prudencia hace la diferencia. ¿Qué le hubiera dicho usted a Daniel? Ah, no, papá, llega firme. Decirle a Nabucodonosor 2 que 3 cosas y decirle que le vas a echar. La policía no podía porque la policía era de él, ¿verdad? Pero ¿qué le hubiéramos aconsejado a Daniel para hablar con el capitán de la guardia? Dígame. ¿Qué le hubiéramos dicho? Hubiéramos estado ahí con los carteles detrás de él, ¿verdad? Eso no hubiera funcionado en ese tiempo. Pero la prudencia sí, hermanos. La prudencia le permitió a Daniel hablar con Arioc. Y todos sabemos que a partir de esa conversación le dieron más tiempo de vida y el Señor se manifestó en la vida de Daniel. Porque fue un hombre que habló a Arioc, al que amenazaba su vida de manera sabia y prudente. Y a veces nosotros, hermanos, reaccionamos imprudentemente. Nos rebelamos y hasta renunciamos y no importa que me quede sin trabajo, pero esta es una injusticia. Sabia y prudentemente Daniel fue a hablar con Arioc. Como lo dije, hermanos, la prudencia hace la diferencia. La prudencia puede edificar su casa. La prudencia afirma y fortalece su casa. Pero también la prudencia, hermanos, ser prudentes nos cambia la vida. Génesis capítulo 41, versículo 33. Génesis capítulo 41, versículo 33. Esta es la historia de José. José había sido vendido por sus hermanos, llevado esclavo a Egipto y en este momento estaba preso. Pero en este capítulo 41, Faraón también tuvo 2 sueños, ¿verdad? De las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas. Y nadie le podía interpretar el sueño. Y viene José y le interpreta el sueño y le dice, son 7 años de abundancia, 7 años de escasez, en esos 7 años hay que prepararte para los otros 7 años. Y necesita, dice, por tanto, dice el versículo 33, Génesis 41, 33, por tanto le dice José, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. ¿Sabe qué le dijo José? Usted necesita un hombre entendido, un hombre que tenga comprensión, que tenga conocimiento, que tenga cordura, que se dé cuenta de las cosas, que tenga discernimiento, que sea docto, que pueda enseñarle al otro lo que hay que hacer, que instruya, que sea inteligente, que sea maestro, que mire, que observe, que preste atención, que sea prudente, que respete, que sepa, que tenga empatía con lo que está sucediendo. ¡Wow! Todo eso, hermanos. Todo eso es parte de un hombre prudente. Esos son los sinónimos que aparecen en la palabra bin, que es ahí en el hebreo para decir prudente. Nos cambia la vida, hermanos. ¿Por qué? Porque a partir de este versículo la vida de José cambió. José, que había estado preso en este momento, dice el versículo, siempre el capítulo 41, en el versículo 37, Faraón dice, el asunto, dice, pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás, le dice el versículo 40, sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. En un momento, en un segundo, el Señor cambió la vida de José. En un segundo él se convirtió en ese varón que necesitaba Egipto. Y hermanos, cuando usted camina de una manera prudente, delante de todos, tarde o temprano el Señor va a honrar su vida, va a honrar esa prudencia. Aquí no fue que José llegara con un gran letrero, ¿va? Yo soy prudente, ¿verdad? Yo varón prudente. No, hermano. El Señor había preparado ese momento para que la sugerencia de él
que un hombre prudente administrara, Dios se la dio a él mismo a través del faraón. Y le dijo, nadie va a estar por encima de ti, solo yo. En un segundo, hermano, el Señor cambió la vida de José. Cuando vivimos o cambiamos, decidimos tener una vida prudente, el Señor nos va a cambiar la vida, hermano. Vamos a comenzar a ver las cosas que nunca habíamos visto. Vamos a comenzar a ver en nuestra familia cambios que no habíamos visto, pero porque yo estoy siendo transformado. Las respuestas insolentes que a veces pueden suceder en casa ya no se van a oír porque yo ya no las comienzo. A veces uno cree que los hijos aprenden afuera, ¿verdad? No, aprenden en la casa. El cómo uno trata a la esposa, o cómo la esposa lo trata a uno, o a los papás de uno, cómo los trata a uno. Sus hijos bien saben cómo usted no contesta las llamadas de su papá, si no las contesta, o las contesta. De ahí. Saben sus hijos que usted atiende a sus papás, todo, hermanos. Pero cuando usted comienza a actuar prudentemente, Dios lo honra. Dios engrandeció la vida de José y la vida de Daniel. Porque, hermanos, cuando somos prudentes, tenemos la posibilidad de que Dios nos permita dirigir y dar dirección. El mismo rey David le decía a su hijo en 1 Crónicas 22:12, Jehová te dé entendimiento y prudencia para cuando gobiernes a Israel. ¿Usted cree que puede vivir sin prudencia? No se puede, hermano. ¿Usted cree que puede ser papá en su casa, ser el sacerdote, ser el guía, No se puede sin la prudencia. No se puede, hermano. No lo va a lograr. O sea, un momento va a estallar, va a reventar o va a estar viviendo un engaño creyendo que usted es el ejemplo perfecto de un buen papá, cuando en realidad usted necesita de entendimiento y prudencia para poder gobernar su casa. Cuando usted es prudente, entonces cambia su vida. Entonces la prudencia hace la diferencia porque usted está siendo transformado por la misma prudencia. Hay un área difícil, hermano, en nuestra vida que nos mueve mucho, que es lo económico, las finanzas, el dinero. Hablando de prudencia, a veces queremos llegar a puestos altos o ganar más, pero a veces en lo que ganamos ya no somos prudentes. A veces vivimos con la expectativa de Visa o de Mastercard, ¿verdad? No, yo hoy voy a pagar con... Porque hoy usted va, mire, hoy usted va a un centro comercial y aunque no ande dinero puede comprar. No debería, pero puede. Hace años la Colonmatic, ¿verdad? O la Pesomatic. No había tarjetas de crédito, bueno, al menos yo no las conocía en ese tiempo, el efectivo. Y lo más que uno andaba eran una chimbimba, ¿verdad? No sé si se acuerdan, que era una moneda de 25 centavos, lo más que uno andaba. No se podía como, y eso era un montón de pisto. Pero si no andaba uno más dinero, no había manera de comprar, ¿verdad? También ahí tenemos que manifestar nuestra prudencia. Cuando estaba chiquito, estaban pequeñitos, ellos una vez, Rolandito me dijo, papá, vamos a comer a tal lugar y comprame esto y lo otro. Hijo, lo que pasa es que no tenemos dinero para comprar ahorita eso. ¿Cómo no, papá? Tú tenés una cosa que pasás y ahí comprame, dijo. O sea, y ahí no necesitas el dinero, ahí solo eso pasa, chiquito. ¿Ah? Tuve que explicarle que después me llegaba un documento donde me decía, hey, hay que poner el dinero. ¿Cómo estamos en esa área, hermano? Porque a veces queremos, como le digo, subir, ¿verdad? De nivel o cambiar o ser el gran administrador. Pero con lo que tengo, ¿qué tan buen administrador soy? ¿Qué tan prudente soy? ¿Qué tanto soy bueno en manejar mis finanzas y en detenerme en esas compras impulsivas que puedo tener y no ser prudente también? El siervo prudente, dice Proverbios 17:2, el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, dice, y con los hermanos compartirá la herencia. Mire, a veces perdemos lo que tenemos porque no somos buenos administradores, porque deshonramos. Y aquí dice el Proverbios 17:2, dice que el siervo no es un hijo, es el
que se enseñoreará, el que tomará las decisiones por los demás. Y a veces otros tienen que tomar nuestras decisiones porque nosotros no hemos sido buenos administradores. ¿Y esos otros quiénes son? Bueno, son el banco que nos quita una casa, o que nos quita un carro, o que esto, o que el otro. Y el punto es entender nuestra situación y detenernos, hermano. Y clamar al Señor, que es el único que puede proveernos. Pero ¿cómo estamos siendo prudentes en esa área? ¿Qué tanto llevamos la prudencia? Sí, que se convierta el tema del dinero en un afán, ¿verdad? Que hacer todo lo contrario, porque a veces somos imprudentes porque somos demasiado tacaños o agarrados, ¿verdad? Más los que somos de Aguachapán, ¿verdad? Mis orígenes son de Aguachapán. Somos ahorradores, pero a veces somos tan tacaños que nos agarramos del dinero, como no, es que si gasto esto voy a perder, y nos afanamos. Y Proverbios 23:4 dice: no te afanes por hacerte rico, porque también el querer hacerte rico no es de prudente. Dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Hermanos, cuando somos prudentes tenemos un equilibrio con respecto a las finanzas, en todo sentido. Porque podemos irnos a los dos extremos: o que me gasto 2 veces el salario, o que quiero ahorrar el 90% de mi salario. Y le doy a la señora 2 pesos, paga la renta, el teléfono y la luz. Ah, bien saben, va. De lo que sobre le paga, no hay muchacha, así que me lo da Mile. Prudencia, hermano, porque es mentira. Con $2 no va usted al súper a comprar lo básico. No, ¿verdad? Tal vez puede ir a la tienda y comprar un par de huevos para el desayuno, pero no es cierto. Entonces, ¿qué tan prudentes estamos siendo sin afanarnos al punto de que todos estén faquireando? Decía, ¿eh? Delgadito así los faquiris, ¿no? No te afanes por hacerte rico. Hermanos, nosotros como hijos de Dios trabajamos por una recompensa mayor que la material. Mateo capítulo 24, del 44 al 47 dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, dice, vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24, 44. Y el 45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? También en cómo hacemos nuestro ministerio, en cómo hacemos la obra para el Señor. También somos llamados a ser fieles y prudentes, al cual puso su Señor. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, también para Él somos su siervo. Y también somos llamados a vivir nuestro ministerio, a hacer la obra de evangelismo de una manera fiel y prudente, para administrar lo que Él nos da, para alimentar, dice, en su momento a la familia. Entonces, hermanos, estamos claros que la prudencia hará la diferencia porque afirma nuestra casa, consolida nuestra familia. La prudencia hace la diferencia porque nos cambia totalmente el panorama de vida. Pero, ¿cómo puedo ser prudente? ¿Dónde puedo yo encontrar la prudencia? El problema a veces que tenemos, hermanos, es que buscamos la prudencia donde no existe, ¿verdad? Y hoy están los buscadores más utilizados en el mundo, ¿verdad? Que es Google, Yahoo. Y tenemos la costumbre de decir googlealo, ¿verdad? Googlealo. Ya no es buscarlo, hoy decimos googlealo. Y ahí estamos buscando en Google significados, pero mire, podemos encontrar significados, hermano. Pero no vamos a encontrar la prudencia que solo el Señor puede dar. Y el problema, hermano, es que a veces buscamos prudencia en los lugares menos indicados. ¿Y sabe cuál es un lugar menos indicado? Usted mismo. Uno a veces se cree que es prudente, como lo dije al inicio. Uno a veces se pone el título,
En la casa yo soy el prudente. No, mi esposa, no, pero yo sí soy prudente. No, yo sí, yo esto, yo lo otro. Yo aquí, mire, yo reviso todas las chapas, todas las puertas, que eche llave, que esto, que el otro, que la alarma, si hay alarma, ¿verdad? El carro, estoy vigilando que las llantas estén bien. Yo, no, hermano, yo mi nivel de prudencia es increíble. Y a veces nos jactamos, hermano. Pero mire lo que dice Proverbios. Vamos a Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Uno de nuestros mayores errores, hermano. Este es como la bruja del cuento de Blancanieves, ¿verdad? Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? ¿Ah? Y nosotros podemos decir, espejito, espejito, ¿quién es el más prudente de la casa? ¿Ah? Rolando Prudencio Magaña me hubieran puesto, porque no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos, quiero decirles, uno cree que es prudente, pero esa prudencia es viciada, hermano, es equivocada. Uno mete la pata, uno no es prudente. Mire, uno desconectado del Espíritu Santo corre peligro. En el momento que usted contrista al Espíritu Santo, usted es víctima de su imprudencia. Yo soy víctima de mi imprudencia. Si lo que les dije hace un momento de esa vocecita que se oye, no digas eso. Si a mí me ha pasado, hermano. Por la misericordia estoy vivo. No, mi señora, gracias a Dios, ¿verdad? El Señor obra en ella también. Pero hermanos, ¿cuántas veces creo yo que soy el prudente y no es así? Desconectados del Señor, cuando contristamos, cuando apagamos al Espíritu Santo, usted es candidato número 1 a ser imprudente. Como hijos, somos candidatos número 1 a ofender a nuestros padres, sea la edad que sea. Sea la edad que sea, porque de repente se nos olvida con qué podemos ofender a nuestros padres. A veces con cosas que uno ni se imagina. A veces los padres nos hacen preguntas, ¿verdad? Y uno le responde lo que se le vino. Y después los papás están ahí contándole al otro hermano, es que fíjate que aquel vino y me dijo tal cosa. Y los dejamos sentidos porque, hermanos, desconectados del Espíritu Santo, somos imprudentes. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, dice, en tu propia prudencia. Hermanos, la prudencia es algo que tiene que ver realmente con su corazón. La prudencia es un asunto de sumisión del corazón al Señor. No es otra cosa. Proverbios 2:2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares, dice, tu corazón a la prudencia. Si le bajas a tu ego y lo arrodillas delante del Señor, si te desprendes de tu orgullo y te sometes tu corazón a la prudencia, entonces conocerás la sabiduría. Cuán difícil, ¿verdad? Porque confiamos demasiado en nosotros mismos. ¿Dónde es que realmente yo puedo encontrar la prudencia? ¿Qué es lo que realmente puede hacernos prudentes, hermanos? Proverbios 28:7 dice, el que guarda la ley es hijo prudente. El que guarda su palabra es hijo prudente. ¿Quiere usted ser prudente? No hay cursos en línea, en Google, no los va a encontrar. ¿Dónde usted va a tener que ser prudente? Cuando guarde la palabra de Dios en su corazón, cuando la atesore, cuando sea su interés completo el guardar, entonces se convierte en un hijo prudente. Los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal somos salvos y somos hijos de Dios, pero a veces caminamos de manera imprudente porque no guardamos su palabra. En el Evangelio según San Mateo, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 es lo que el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo comienza a dar una serie de enseñanzas
¿verdad? De la bienaventuranza, de cómo debemos ser, que nosotros somos la sal del mundo, somos la luz de este mundo, cómo debemos comportarnos, cuál es la manera de ser de los que somos miembros del reino de Dios, cuál sería nuestro verdadero comportar. Y cuando Él termina de hablar toda esa enseñanza que les dio a sus discípulos y que están para nosotros ahí desde el Mateo 5 al 7. En el capítulo 7, en el versículo 24, el Señor Jesucristo les dice: cualquiera pues, dice, que me oye estas palabras, ¿cuáles? Todo el sermón del monte, no lo vamos a leer por tiempo. Todo el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Solo estando en esa palabra, solo oyendo su palabra, solo haciendo su palabra, entonces usted y yo, hermanos, seremos comparados a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aunque descienda lluvia, dice, aunque vengan ríos y soplen vientos y golpean aquella casa, dice, esa casa no caerá, porque está fundada sobre la roca. Así puedan venir pruebas a su hogar, situaciones difíciles a su hogar. Esa vida en prudencia, hermano, es lo que lo sostendrá. Esa vida de vivir prudentemente, esa vida haciendo lo que la palabra de Dios dice, esa vida oyendo lo que dice la palabra de Dios, es la que lo hará usted un hombre, una mujer prudente, un joven prudente en su casa. Prudente que edificó, dice, sobre la roca. La prudencia hace la diferencia, hermanos, pero también la imprudencia puede hacer una gran diferencia. Versículo 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, dice, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Nadie quiere que su casa caiga, al contrario, todos queremos ver a nuestros hijos seguir adelante, y después ver a nuestros nietos, y si el Señor lo permite, ver a nuestros bisnietos. Y aunque ahora es un poco difícil, pero a mí me gustaría ver a mis tataranietos y todavía con mis fuerzas poder chinearlos y cargarlos y tenerlos en mis brazos, hermano. ¿Qué queremos para nuestra familia? ¿Queremos ser prudentes y hacer la diferencia? ¿Queremos ser prudentes de esta manera en donde nuestra casa esté cimentada sobre la roca que es Cristo? ¿O no? Yo los animo, hermanos, a que este día podamos tomar una decisión y decir: Señor, yo quiero hacer la diferencia en mi familia. Yo quiero vivir de manera prudente. Yo quiero tener a la prudencia en mi vida para hacer la diferencia en la vida de mi familia. Oremos, oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque Tú eres, Señor, quien nos exhorta y nos muestra cómo debemos vivir nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser prudentes en todos sentidos, Señor. A tener ese discernimiento, a tener una doble porción de tu Espíritu, Señor. A no contristar tu Espíritu Santo, sino a avivarlo, Señor. Que su voz sea audible en nuestra mente, en nuestro oído, en nuestro corazón. Y estemos atentos para detenernos, Padre. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros. Si hay alguien aquí hoy que quiere decir: Señor, yo quiero esa prudencia también, y no ha hecho una profesión de fe, no ha recibido a Cristo como Salvador personal, yo lo animo a que hoy usted pueda levantar su mano ahí donde está y decir: Señor, te recibo hoy como mi Salvador personal. Quiero hacer la diferencia en mi familia y te necesito para hacer la diferencia. ¿Habrá alguien acá que quiera aceptar a Cristo como Salvador personal? Puede levantar su mano ahí donde está y confesarlo.
¿Habrá alguien? Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.